Ok, vamos a ver. Bueno, primero, es- esta, esta toma de datos y presentación de datos se realiza desde el 2015 hasta la actualidad. Esto nos ha permitido tener dos escenarios, los escenarios con alta visitación y escenarios con cero visitación y muy baja visitación. La fotografía lo que les muestra es la entrada del canal Harold, que es una fotografía muy bonita y demuestra o muestra lo que es el humedal Caribe Noreste, el humedal más grande. Nosotros, además de esa actividad que hacemos, que es el manejo flujo de visitación, cada 15 días tenemos un monitoreo anual, que es en el Día Internacional de los Humedales, en la connotación de este importante recurso que tenemos, este recurso natural. Esta presentación la hemos hecho en varias ocasiones para guardaparques y personas de cursos internacionales de manejo del turismo. ¿Quiénes somos? Es el programa de turismo sostenible. Vamos a hablar de cuál es nuestra misión y visión del programa, la experiencia y el manejo de flujo de visitación del 2015 al 2020, hablando brevemente del componente de recurso, componente social y el componente de manejo. Y nuestra investigación es aplicada directamente a la gestión. En el momento que se toman los datos, se detectan cosas que podemos implementar y mejorar la gestión. Acá unos datos de visitación, ya que la investigación se relaciona con estos flujos de visitantes diarios, mensuales y anuales. Si vemos las estadísticas, en el 2006 teníamos unos 103.121, en el 2019 171.566. Tuvimos una baja de la visitación en el 2008 por la crisis financiera. Tomaron aproximadamente 2 o 3 años para empezar a recuperarse y alcanzar los niveles del 2008, que fue el máximo pico. Ahora, con esta nueva crisis o con la nueva pandemia, se prevé que en el 2024 se vayan a alcanzar los niveles de visitación presentados en el 2019. Otro dato muy interesante, que es en la temporada de zoo de tortuga marina, en comparación del 2019 con el 2020, hubo una disminución de la visitación en un 93, casi en un 94%. Solo tuvimos un 6% de visitantes en comparación al 2019. Nosotros a principios de este año teníamos una estimación de unos 5.400 visitantes en la temporada de zoo de tortuga marina y llegamos a un poco más de la mitad de lo estimado. Acá es un poco cuál es la metodología de ingreso de los visitantes. Generalmente se presentan en la caseta, llegan en embarcaciones donde se colocan en una manga. Estos flujos de visitación se concentran o se concentraban en horarios de 6 a 6 y media, de 8 y media a 9 y el de 2 y 30 a 3 de la tarde. El mayor flujo de visitación era el de las 6 a 6 y media. Ahí teníamos aproximadamente entre 250 y 300 personas ingresando a los canales. Entonces, con esta información de los flujos de visitación y el contexto general de cómo era la visitación, en ese entonces, en 2015, se presenta la necesidad de una herramienta de manejo flujo de visitación por parte del SINAC para hacer más amena la visitación y disminuir el impacto de la misma en las áreas de uso público. Nuestra área de uso público también representa menos del 1% de la totalidad del Parque Nacional. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado hablar de la capacidad de carga turística, que la capacidad de carga turística es un elemento en el cual se permite un número subjetivo de visitantes en un lugar por determinado tiempo. La herramienta de manejo flujo de visitantes no es capacidad de carga. Este concepto de capacidad de carga turística se crea en 1980 y ya han pasado varios tiempos y ha evolucionado de diferentes maneras.
por decirlo así, la mayor recopilación de estas evoluciones es la herramienta de manejo flujos de la visitación, que incluye un número subjetivo para establecer límites, que es la capacidad de carga turística. Después tenemos un componente que es el límite de cambio aceptable, que son rangos de visitación y acciones que van a ejecutar esos rangos. Y tenemos rangos de oportunidades que tiene el visitante y la protección del recurso en general. Entonces, ¿qué es esta herramienta? Esta herramienta es una herramienta de gestión integral oficial del SINAC para el manejo de los flujos del turismo sostenible. Es una herramienta institucional de monitoreo participativo y es una herramienta con enfoque de mejora continua. Esta herramienta se oficializa en el 2015, pero desde el 2013 ya se venían presentando borradores y formas de ejecutarla. Nosotros participamos en este proceso y somos uno de los parques a nivel nacional que la ha implementado desde que se oficializó. Nosotros aquí les resumimos cuál es el proceso de la metodología. Tenemos aproximadamente 4 procesos de adaptación y 5 años de aplicación de la herramienta. Al inicio de esta herramienta teníamos muchas ideas de qué podíamos abarcar, pero ahí poco a poco hemos ido mejorando el procedimiento. El primer paso que nos indica la herramienta es contar con una visión o propósito. El plan de manejo tiene varios propósitos, pero en el 2014 se presenta el propósito en el plan de turismo sostenible, en donde se enmarca la ejecución de esta herramienta de flujo de visitantes. En el segundo paso, donde esta herramienta se analizan los recursos que se tienen dentro de un área de servicios protegida, ya sea los recursos naturales, los recursos artificiales, los recursos culturales. Por ejemplo, hablábamos de las aves, que son nuestro mayor recurso natural en la parte de canales, también de las tortugas en la época de desove de tortuga, y los canales como ecosistemas. Posteriormente se hace una descripción del rango de las experiencias que se podrían dar de acuerdo a los recursos y las condiciones que se cuentan en determinado momento. En el cuarto paso de la herramienta se asignan oportunidades de condiciones y experiencias geográficamente, es decir, en el 1% de uso público que se tiene, se describen rangos de experiencias y condiciones para los diferentes usuarios a los cuales está dirigido el diseño de la experiencia dentro del área silvestre protegida. Como quinto paso, se escogen indicadores para el manejo y umbrales de óptimo, inaceptable y aceptable para el manejo. El sexto paso, se aplican los indicadores a los umbrales y se analizan para tomar acciones de manejo. Y el séptimo paso es el paso que les hablaba, que nosotros ya llevamos 4 procesos de adaptación para volver a aplicar la herramienta. En estos pasos de la adaptación hemos cambiado nuestras listas de indicadores. Por ejemplo, de aves, tuvimos en un momento 30 aves indicadoras. Ahora, en el último análisis que se hizo, vamos a quedar con 3 o 4 especies. Bueno, el programa de turismo, porque también es importante decir que esta herramienta requiere empoderamiento de las personas, ser constantes y que las personas dediquen un poco más de análisis y esfuerzo. Bueno, aquí se habla de cuál es la misión del programa: consolidar el Parque Nacional como una de las áreas emblemáticas del país para el turismo, manteniendo parámetros óptimos de conservación de los recursos naturales y contribuyendo al desarrollo de emprendimientos locales en las comunidades aledañas. Y la visión: ser el programa de turismo sostenible de referencia para el SINAC, la herramienta de flujo de visitación. Esto es importante porque esta fue la visión que tuvimos al inicio y creo que lo hemos logrado. Tenemos varios objetivos que salen del programa de turismo, del plan de turismo sostenible. El más importante o el pertinente para esta ocasión es el de monitorear y gestionar los impactos de la actividad turística en el Parque Nacional Tortuguero y en el Sendero Cerro Tortuguero. Como les mencionaba en la introducción de la presentación,
está la parte del componente de recurso. El componente de recurso habla de las experiencias que se pueden dar y el recurso que se tiene. En este caso, el recurso natural, como el recurso del kayak y la experiencia en los canales. Ustedes saben que puede ser una experiencia de soledad o una experiencia de aventura y en grupo, al igual que la experiencia que uno espera en el desove de tortuga, va a variar bastante. Puede ser de una experiencia de encuentro con la naturaleza muy sublime a una experiencia que puede ser de aventura también por ser una experiencia en la noche. También tenemos caminatas, que esas caminatas, como se ve en la fotografía inferior izquierda, no deberían ser así con esa cantidad de personas, pero esta herramienta es lo que nos ha permitido identificar estas situaciones que van en contra del adecuado manejo o que van a favor del deterioro del recurso. Nosotros tenemos unas capacidades de carga para los canales que son como la línea base para establecer los límites de cambio aceptable y el impacto del turismo en el Parque Nacional Tortuguero, en el sector de Cuatro Esquinas. En las capacidades de carga hablamos de embarcaciones. Estas embarcaciones diario podrían ser 136, que representan aproximadamente 2.000, 2.200 personas por día. Nunca hemos llegado al 50% de la capacidad desde el 2013 al 2019 de la capacidad turística que tiene el parque. Del 2015 a la actualidad se han hecho análisis de riqueza, de equidad y de diversidad. Hemos visto que la mayor diferencia presenta entre Caño Aguas Frías y el Sendero Jaguar, claramente porque son senderos, uno acuático y uno terrestre. En su mayoría la cantidad de especies que se ven en los canales son aves, mientras que en el sendero terrestre son mamíferos, principalmente monos. Aquí se ve la evolución que se ha tenido en los indicadores y en la forma de presentar la información. A principios de este año, gracias a ASBO, que ha sido uno de nuestros socios principales en la implementación de esta herramienta, se establecieron indicadores con Margalef. Vemos que en las aves, en los indicadores de aves, es un sitio con mucha diversidad, mientras que en los reptiles vemos que es un sitio con poca diversidad. En los monos vemos que la mayor cantidad de monos, que es una actividad, es una especie muy carismática y que andan buscando mucho los visitantes, se presenta en el Sendero Jaguar, en su mayoría, posteriormente en Harold. Y con estos estudios hemos desarrollado unos indicadores para la capacidad del uso turístico de los caños. Acá en los gráficos del PCA se visualiza que los senderos Aguas Frías y senderos Jaguar no son muy diferentes, estadísticamente no presentan una diferencia y hay mayor similitud entre Mora y Harold. Nosotros creemos que es por el ancho que tienen los caños también, y que también porque en Harold y en Aguas Frías hay muchas diferencias de los anchos, pero comparten el uso turístico con embarcaciones a motor. En cambio, en Mora y Harold, lo que los hace más similares es el ancho, no tanto el uso que se le da, porque el uso es entre kayaks, embarcaciones a motores eléctricos y canoas, y en Harold son embarcaciones a motor. Entonces lo que vemos que podría ir por el ancho de los caños. Esta herramienta nos presenta también una oportunidad inmediata de corregir los errores en la gestión o de corregir las infracciones al modelo de turismo sostenible que tenemos. Un monitoreo de cada 15 días nos han presentado, como se observa en la imagen izquierda,
acciones ilegales en contra del reglamento, donde las embarcaciones ingresan a las camas acuáticas o manipulan la flora o la fauna, y malas prácticas turísticas, como podemos observar en la fotografía de la derecha, en donde a pesar de que se tiene el equipo como binoculares, requieren estar sobre las camas de agua para poder visualizar algunas especies. Este monitoreo nos ha permitido cambiar estas situaciones, evidenciarlas y hacer conciencia con los capitanes, con los guías, generar incidencia a nivel de reglamento de uso público, modificando algunas prácticas. Ustedes acordarán que antes las embarcaciones ingresaban a los caños y bajaban los kayaks para que el recorrido del visitante fuera más efectivo en los caños Chiquero y Mora. Dado este análisis de cómo se impactaban en las camas de agua las embarcaciones, se hizo una directriz para que salieran que las embarcaciones que dejaban kayaks dentro de los canales tuvieran que dejarlas fuera de los canales, en un lugar donde se podía visualizar. Esto permitió mayor control y un impacto menor en las especies que están dentro de los canales. También un aumento de la calidad, porque hay muchos turistas que vienen aquí a ver las buenas prácticas y el respeto que se tiene a la naturaleza. Ver una embarcación metida o tal vez gente pescando en los canales le quitaba calidad a la experiencia. Esto, lo que les comentaba anteriormente, era todo el componente de recursos. Ahora, en el componente de manejo, nuestra herramienta de cada 15 días nos permitió ver, si algunos se acuerdan, que antes entre las 6 y 6:30 existían filas que llegaban desde la caseta hasta el portón, casi afuera del Parque Nacional. Con este análisis de tiempos de atención promedio, se empezó a trabajar un sistema de agilización del sistema de ingresos a los canales, venta de etiquetas con anticipación, lo que era la fila rápida y actualmente lo que es el sistema en línea. Entonces pasamos en promedio a atender a guías con embarcaciones de 20 personas de 1 minuto, a atender personas con guías con embarcaciones de 20 personas a 21 segundos, 25 por ahí. Entonces bajó bastante el tiempo de atención, lo que hacía que ese estrés que se generaba en la caseta disminuyera y aumentara la calidad de la experiencia del visitante. También en el impacto flora y fauna, como les mencionaba antes, los kayaks en el cruce Caño Harold y Caño Chiquero Mora se prohibieron y se giró una directriz para el sector implicado para que se dejaran de tener estas malas prácticas. También las malas prácticas de turismo, por ejemplo, evasión y reutilización de etiquetas que se daban anteriormente, se detectaban con mayor facilidad cuando se hacían los controles cada 15 días. En un momento se llegaron a determinar casi hasta $350 de reutilización de etiquetas en un solo día. Casi era un 40% de reutilización que hacían los hoteles, y eso se logró bajar con la venta de etiquetas con anticipación, con la fila rápida y actualmente con el sistema de reservaciones en líneas. También se detectaron botes irrespetando la capacidad de carga turística, lo que significa, por ejemplo, para un visitante que usted vaya a Chiquero Mora y usted espere ver solo embarcaciones sin motor a combustión o canoas o kayaks y usted vea un motor a combustión. Eso genera una disonancia entre lo que usted quería hacer, pagó, y lo que está viendo. Eso a la larga afecta la conservación de los recursos naturales porque disminuye el porcentaje de ingresos de los visitantes. Esta herramienta también en sus inicios, sin contar con la información necesaria, hacíamos que las limpiezas de playa se realizaran en todos los sectores, en todo el sector del parque. Esta herramienta permite identificar las piezas de basura por sector de la playa, y con los recursos escasos, humanos, y para realizar limpiezas de playa, se enfocaron en sectores donde había mayor desechos. Ustedes saben que la playa de Tortuguero tiene desechos por todas partes, pero la mayor acumulación genera un mayor impacto. Entonces, por eso se concentraron en esos sitios que tenían mayor cantidad de residuos. Además, esta herramienta permite ser eficientes
y atender manejo, acciones de manejo en donde el mantenimiento es esencial y se requiere ejecutar casi que inmediato. Por ejemplo, una caída de un árbol en el cerro, a usted le permite llegar, si se hace el monitoreo de la situación, le permite hacer la acción de mantenimiento y disminuir el deterioro de la infraestructura, lo que le da más vía y mayor experiencia al visitante. Esta herramienta también tiene una parte social, que es una encuesta que se realiza a los visitantes que han visitado los canales y han visitado el sendero terrestre, con el objetivo de analizar la calidad, la cantidad de personas, la percepción de los visitantes en los senderos, y se hace después de las 10 de la mañana, porque a esa hora ya generalmente la gente ha visitado los canales, ya ha visitado el sendero, entonces se puede tener una información más completa. Esta encuesta se realiza entre 5 y 10 minutos, se realiza en papel, se realiza con celulares y se realiza con tablets. Esta herramienta tiene varias fortalezas. Se le da un monitoreo constante al componente de recurso, lo que permite establecer indicadores y establecer expectativas para los visitantes cuando vienen a realizar una experiencia y vienen enfocados a la observación de aves. Por ejemplo, usted ya le puede decir, bueno, en los canales van a haber 2 especies, le aseguramos 2 especies, o le aseguramos de 3 a 5 especies, porque las investigaciones ya dicen cuáles son las especies que frecuentemente podemos ver en los canales de uso público. Una de las fortalezas que también es que hay nuevos funcionarios y recursos humanos en general. Hay una participación de grupos de interés, como los guías, también algunos pajareros que vienen a buscar esa experiencia. Existen acciones de manejo aplicadas. Son áreas silvestres, es un área silvestre protegida que ha implementado esto desde 2015. Somos uno de los parques con mayor experiencia en esta herramienta. Tenemos esta experiencia e implementación hacen que sea más atractivo para los tomadores de decisiones. También es una buena lección para todos los investigadores, porque no sé cuántos de ustedes han llevado a los tomadores de decisiones a participar en esas investigaciones. Eso puede hacer que sea más fácil que se tomen decisiones de conservación. También esta experiencia ha enriquecido la experiencia turística y la convierte en un turismo regenerativo. Hay casos de éxito a nivel nacional e internacional. Este es un caso de éxito a nivel nacional e internacional que hemos planteado la semana pasada a varios tomadores de decisiones de la red de parques latinoamericanos. En esta experiencia, personalmente logré observar cómo la herramienta es efectiva. No requiere muchos esfuerzos, por decirlo así, pero es dar resultados en la gestión de un área silvestre protegida en el corto plazo. Hay oportunidades como la integración de actores como guías, aliados estratégicos y visitantes, nuevos funcionarios a honoren, determinación de irregularidades por controles constantes. Hay participación de grupos de interés. Si esta herramienta no hubiera sido compartida con los guías, no hubiera sido compartido con ASBO y no hubiera sido compartido con especialistas en aves, no se hubiera enriquecido durante los últimos 5 años. También ha permitido generar material didáctico para la implementación de esta herramienta en otras ASPs. Una oportunidad que nosotros tuvimos fue el COVID. Con esto, al bajar a 0 la visitación, los resultados que obtuvimos, se pudo controlar la variable principal, que era la visitación turística. Entonces tenemos datos con altos niveles de visitación y con niveles 0 de visitación. Algunas debilidades que tiene la herramienta: hay una baja integración del componente de manejo por personas que no son funcionarias. La sistematización y análisis de datos es lento. Son resultados de corto plazo. No existe suficiente promoción de la herramienta en la comunidad con otros sectores.
y no está ligado actualmente al reglamento de uso público. Existe una legislación vigente que no permite establecer medidas directas de manejo, por ejemplo, medidas económicas, porque hay cosas que suceden que podrían ser disminuidas claramente con cobrarles multas a las personas que las realizan, ya que son muy frecuentes. Hay amenazas, también los flujos de visitantes son relativamente bajos, también es una amenaza eso. Y como logros de la herramienta, es una herramienta que ha permitido la mejora en la gestión del turismo sostenible en la ASP y es un caso de éxito a nivel nacional e internacional. Nosotros, como lo presenta cada diapositiva, somos parte del Humedal Caribe Noreste y este es un monitoreo que se hace cada 15 días, el humedal más grande del país. Hemos participado en el Simposio Humedales de Costa Rica el 2018, 2019, en el 2020 no participamos y en el año que viene estaremos participando con estos datos. La semana pasada participamos en esta capacitación para Red de Parques Latinoamericanos. Hemos trabajado con otras ASPs y tomadores de decisiones de Latinoamérica para implementar herramientas de monitoreo en el turismo sostenible con la Universidad de Cooperación Internacional, y de lo que nos sentimos más orgullosos es que esta parte de la herramienta es un ejemplo para todos los guardaparques. Básicamente se presenta en el diplomado de guardaparques, en un diplomado que tiene el SINAC con la Universidad Nacional de Costa Rica. Ya llevamos 2 ocasiones en las que hemos presentado los resultados de la herramienta. Y aquí es un poco el resumen. El conteo de aves que hacemos en febrero es el conteo anual que tenemos de las especies de aves en el humedal Caribe Noreste. Y eso sería de mi parte. Muchas gracias por la atención.